Era el primer lunes de mayo cuando todo cambió. Lo recuerdo porque acababa de terminar de limpiar el polvo del último alféizar de mi apartamento. Dejé el trapo y por fin me permití respirar. Me llamo Adrián, tengo 26 años, y por primera vez en mi vida tenía algo que era mío. No alquilado con 3 compañeros de piso, no en casa de mi prima mientras intentaba llegar a fin de mes. Mi apartamento, mi nombre en el contrato de alquiler. Mi sangre, sudor y un montón de tutoriales nocturnos de YouTube en la pintura blanca fresca de las paredes. Y ni siquiera intentaba ser elegante. Solo quería algo limpio, algo mío. Había pasado los últimos 4 meses haciendo turnos dobles, trabajando los fines de semana, saltando mecenas y prácticamente abandonando mi vida social solo para poder cerrar la compra de este lugar de una habitación a pocos kilómetros de la ciudad. Era pequeño, viejo y necesitaba trabajo, pero era tranquilo y era mío. ¿Ya lo mencioné? Probablemente lo hice, porque nunca olvidas la primera vez que pones la mano en el pomo de tu propia puerta, giras la llave y sabes que no hay nadie al otro lado excepto tú. Pero déjame retroceder. Necesitas entender la dinámica familiar primero. De lo contrario, lo que sucedió no tendrá sentido. O tal vez tendrá demasiado sentido. Crecí en una casa donde la persona más ruidosa se salía con la suya. Mi padre no estaba presente. Se fue cuando yo estaba en la secundaria y apenas miró hacia atrás. Así que solo éramos yo, mi hermana mayor Elena y nuestra madre, que de alguna manera decidió que Elena era la segunda venida de Cenicienta. Excepto que, en lugar de hacer las tareas, Elena siempre obtenía excusas. Cada mala nota, cada rabieta, cada ruptura. Es sensible, susurraba mamá. Está pasando por una fase. Durante 15 años seguidos, Elena, 5 años mayor que yo, tuvo la confianza de alguien a quien nunca le dijeron que no. Yo solía pensar que era genial cuando era niño. Usaba maquillaje y siempre olía a perfume de vainilla y ponía música a todo volumen en su coche como si estuviera en una película. Pero una vez que llegué a la escuela secundaria, algo cambió. Empezó a hablarme como si fuera su molesto sirviente. Adrián, tráeme un refresco. Adrián, lava los platos o le diré a mamá que rayaste su coche. Adrián, no seas tan raro. Cuando se lo decía a mi madre, ella respondía lo mismo cada vez. Simplemente déjala, está bajo mucha presión. Nunca descubrí cuál era exactamente esa presión. Dejó la universidad a mitad de su primer semestre. Pasó unos años saltando de un trabajo temporal a otro, luego se casó con un tipo llamado Lucas que usaba gafas de sol en interiores y pensaba que el sarcasmo era una personalidad. Mientras tanto, yo fui el que se mantuvo callado. Me fue bien en la escuela, entré en una community college decente y tomé clases nocturnas mientras trabajaba a tiempo completo en un almacén de logística. No era glamuroso, pero pagaba, y con el tiempo ascendí de descargar camiones a líder de equipo. Nadie me regaló nada. Luché por cada ascenso, cada dólar, cada centímetro de progreso. Estaba acostumbrado a escuchar un no y transformarlo en un mírame. Probablemente por eso a Elena le molestó tanto cuando compré el apartamento. No hice alarde, no hice una fiesta ni lo publiqué en redes sociales, pero lo mencioné durante la cena en casa de mamá un domingo. Ella estaba calentando algo en el microondas mientras Elena se desplazaba por su teléfono, y yo dije casualmente, cierro la compra de mi piso este viernes. Elena ni siquiera levantó la mirada. No pensé que pudieras pagar algo con ese sueldo. No respondí, solo sonreí. Mamá, para ser justos, dijo, eso es maravilloso, Adrián, estoy muy orgullosa de ti. Pero sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Elena como si le preocupara cómo se lo tomaría. Elena soltó una especie de media risa, medio bufido, y dijo, bueno, espero que te gusten los problemas de plomería y los vecinos ruidosos. Ya sabes cómo son esos lugares de principiantes. Esa era su forma de ser. Cualquier cosa buena que le sucediera a otra persona era un ataque contra ella. Y cuando las cosas empeoraron con Lucas, cuando las peleas se volvieron más fuertes y de repente se detuvieron porque Lucas se había ido, la amargura de Elena desarrolló dientes. Regresó a casa de mamá por unas semanas, que todos sabíamos que se convertirían en meses. Tomó el control de la sala de estar, esparció sus cosas por el suelo como si fuera la dueña del lugar y comenzó a hacer comentarios mordaces sobre cómo algunas personas no entendían lo difícil que podía ser la vida. Me mantuve al margen. Tenía mi propio lugar en el que concentrarme.
Pasé los fines de semana lijando los suelos, pintando armarios, instalando nuevas lámparas que no parpadeaban como propeteras de películas de terror. Incluso aprendí a poner azulejos en mi propio baño. A finales de abril, terminé. Se veía perfecto. Quizá no para los estándares de una revista, pero para mí, perfecto. Y entonces llegó ese lunes. Era uno de esos días extrañamente calurosos a principios de mayo. Acababa de terminar un turno, mi camisa estaba pegada a mi espalda, y todo en lo que pensaba era en tomar una ducha larga y sentarme en el balcón con un vaso de té helado. Subí a la puerta, metí la llave en la cerradura y no giró. Parpadeé, lo intenté de nuevo. Quizá la estaba sujetando mal o estaba cansado. Revisé la llave, mi llave. La giré de nuevo. Nada. Mi corazón hizo un pequeño baile contra mis costillas. Quizá la cerradura estaba atascada. Quizá alguien la había manipulado. Agité la llave, luego presioné mi oído contra la puerta como una especie de detective. Y fue entonces cuando lo escuché. Una voz de mujer. Risa familiar. Me congelé, luego llamé a la puerta. La risa se detuvo. Unos segundos después, la puerta se abrió una rendija de solo unos centímetros. Y allí, parada en una de mis camisetas, estaba Elena. Parecía que acababa de despertarse de una siesta. Su cabello recogido en un moño desordenado y sostenía un bol de cereales. «Mis cereales, ¿qué haces aquí?», preguntó como si yo fuera el intruso. La miré fijamente. «¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué mi llave no funciona?». «Oh», dijo casualmente, retrocediendo. «Mamá hizo cambiar las cerraduras. Nos mudamos la semana pasada». ¿Nos? Mi voz sonó delgada. Yo y Marco, dijo, señalando vagamente hacia el dormitorio. Mi hijo, sabes, el que apenas ves. Ha sido un momento difícil para él. Adrián, Elena, este es mi apartamento. Me puso esa mirada como si acabara de decirle que la tierra era plana. Eres joven, te recuperarás. Marco necesita estabilidad ahora mismo. Ni siquiera registré la mitad de lo que dijo. Mis ojos estaban escaneando la habitación. Mi alfombra, mi mesa de café, mis libros apilados en los estantes. Todo seguía allí, excepto que ahora había coches de juguete esparcidos por el suelo, tazones sucios en el fregadero, ropa tendida sobre el sofá. Creo que dejé de respirar. No grité, no chillé, ni siquiera entré. Me di la vuelta, caminé de vuelta por las escaleras, subí a mi coche y me senté en silencio durante 10 minutos enteros, solo agarrando el volante. Sentí que mi pecho se hundía, como si el aire hubiera sido succionado del mundo. Luego saqué mi teléfono y llamé a mi madre. Contestó al segundo tono. «Hola, cariño, ¿por qué está Elena en mi apartamento?». Ella suspiró. No culpable, no en pánico, solo cansada. «Adrián, por favor, no montes una escena. Elena está pasando por un momento realmente difícil. Le diste mi apartamento. Eres joven, ya encontrarás otra cosa. Es solo temporal hasta que ella se recupere. Marco necesita un hogar estable. ¿Y tú? Bueno, tú siempre estás trabajando de todos modos». Sentí que algo se rompía. No fue fuerte ni explosivo, solo un crujido silencioso. Dije, «De acuerdo», y colgué. Luego conduje directamente a la estación de policía. No para empezar una pelea, no para gritar, sino con mi contrato de arrendamiento en la mano. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera guerra. Entré en la estación de policía como si todavía estuviera en un sueño. No sabía qué esperar. Tal vez una palmada en la espalda, tal vez algún oficial que dijera, «Vaya, vamos a echarla ahora mismo». Pero lo que obtuve fue papeleo y protocolo, asentimientos cautelosos y tonos dubitativos. Me senté en la sala de espera, el contrato de alquiler en una mano, mi identificación en la otra, tratando de mantener la calma mientras mi cerebro gritaba en círculos. El oficial en la recepción, el oficial Marín, creo que se llamaba, me pidió que explicara todo. Lo hice lentamente, con cuidado, sin ira en mi voz, solo los hechos. Había firmado un contrato de arrendamiento hace 3 meses. Había pagado hasta el último céntimo de ese apartamento yo mismo. Tenía llaves, muebles, recibos, y ahora estaba encerrado fuera, con otra persona viviendo allí, alguien que no había pagado ni un solo céntimo, y no tenía derecho legal a estar allí.
Revisó el contrato, me pidió la información de contacto de mi casero y luego me dirigió una mirada que se sentía a medio camino entre comprensiva y agotada. Bueno, dijo, esto no es un asunto penal. Todavía. Todavía. Si ella irrumpió o cambió la cerradura sin permiso, podríamos estar hablando de allanamiento de morada. Pero como usted le dio una llave, no lo hice, interrumpí. Nunca le di una llave. Le di una de repuesto a mi madre para emergencias. Eso es todo. Él levantó las cejas, asintiendo lentamente. Muy bien, eso cambia las cosas. Su madre le dio acceso a otra persona, tal vez incluso entrada ilegal. Pero mire, Adrián, este tipo de situación puede complicarse. Los conflictos familiares no siempre se resuelven a través de nosotros. Querrá comenzar con un informe formal y luego ir a través de su casero. Probablemente tendrán que presentar un aviso de desalojo si ella no se va por voluntad propia. Quise reír, llorar o gritar en una almohada. En cambio, solo pedí los formularios y comencé a rellenarlos con la mano entumecida. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto a mitad del proceso. Lo ignoré. Era de mi madre. Por favor, no empeores esto, Adrián. Ella necesita esto más que tú ahora mismo. Esa frase se me quedó grabada el resto de la noche. Después de eso, me quedé en casa de un amigo, David, un chico con el que solía trabajar, que tenía un sofá y ninguna pregunta. Me ofreció una cerveza y una almohada. Tomé ambas, no dormí, solo miré al techo, pensando en lo rápido que se había desmoronado todo. A la mañana siguiente llamé a mi casero, el señor Gómez. Él estaba tan conmocionado como yo. ¿Ella qué? Dijo. Su voz se agudizó. ¿Quieres decir que alguien cambió las cerraduras? Eso es ilegal, Adriana. Nunca autoricé eso. Yo tampoco. Ni siquiera me avisaron. Mi madre simplemente le dio acceso. Hubo una pausa. Ella no está en el contrato de alquiler. Puedo iniciar el proceso de desalojo, pero eso tomará tiempo. Notificación judicial, publicación del sheriff, mínimo 30 días a menos que se vaya voluntariamente. ¡30 días! 30 días de ella viviendo en mi casa, tocando mis cosas, comiendo mi comida, durmiendo en mi cama. Mi estómago se retorció. El señor Gómez prometió pasar y verificar todo en persona. Pero hasta entonces yo estaba estancado en el limbo. Mi apartamento ya no era mío, no en la práctica. Llamé a mi madre de nuevo esa tarde. Ella contestó suavemente y despacio, como si hubiera estado esperándolo. Hola, cariño. Quiero que me digas exactamente lo que pasó. Ella suspiró. Adrián, sé que estás molesto, pero intenta entender. Elena apareció llorando con Marco en brazos. Dijo que Lucas la había echado, que no tenía dónde ir, y yo no podía soportar ver sufrir a mi nieto. Tú estás bien, cariño. Eres fuerte. Tienes un buen trabajo. ¿Y eso significa que puedes simplemente regalar mi apartamento? Ni siquiera estabas allí la mitad del tiempo. Siempre estás trabajando o durmiendo en casa de amigos. No pensé que sería un gran problema por unas pocas semanas. Apreté el teléfono más fuerte. ¿No se te ocurrió preguntarme? Es tu hermana, Adrián. La familia ayuda a la familia, y ella necesita esto más que tú. Ahí estaba de nuevo. Esa frase. Ella necesita esto más que tú. No lo siento, no tienes razón. Solo una tranquila y condescendiente desestimación. Voy a pasar mañana, dije. Sácala de ahí. No estás pensando con claridad. No hagas algo de lo que te arrepientas. Ninguna disculpa, ninguna rendición de cuentas, solo otra excusa. Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Al día siguiente, llegué a la entrada, y el señor Gómez venía justo detrás de mí. Quería presenciar todo él mismo. Llamamos a la puerta. Nadie contestó. Llamamos de nuevo. Nada. Finalmente, usó la llave maestra que aún tenía, pero no funcionó. Las cerraduras habían sido cambiadas por completo. El señor Gómez retrocedió, frotándose la frente. Increíble. No tuvimos más remedio que poner un aviso en la puerta, una advertencia oficial de que el inquilino registrado, yo, había reportado una ocupación no autorizada y que los procedimientos legales de desalojo habían comenzado.
Tomé una foto del aviso y se la envié tanto a Elena como a mi madre. Ninguna de las dos respondió, pero más tarde esa noche vi la foto del papel arrugado en un bote de basura, publicada en la historia privada de Facebook de Elena, una que se suponía que no debía ver. El pie de foto: crea que esta notita me asusta. Esfuérzate más, hermanito. Me quedé mirando esa pantalla durante mucho tiempo. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Ya no era solo rabia, era algo más frío, más profundo. Pasaron unos días en silencio total. No supe nada de ninguna de ellas. El señor Gómez presentó el papeleo de desalojo y yo esperé. Floté entre casas de amigos y pasé cada momento libre en el trabajo o investigando los derechos de los inquilinos, las protecciones de los contratos de arrendamiento y cuánto tiempo podría tener que esperar para que este circo terminara. Luego vino el golpe de gracia. Recibí una notificación de mi banco, un cargo de $120 en una tienda de decoración que había usado antes, seguido de otros $200 en una tienda de muebles, luego comestibles, luego un servicio de entrega, todo cargado a mi tarjeta. Me congelé, indagué más a fondo y me di cuenta de que nunca había cancelado la tarjeta de respuesta que había dejado en un cajón del apartamento, la que no había usado en meses. Elena la había encontrado. Llamé al banco, congelé la cuenta y disputé cada cargo. Luego volví a llamar a mi madre. Esta vez ni siquiera saludé. «Está usando mi tarjeta ahora». Hubo una pausa. «Entonces estoy segura de que es solo por necesidades. Ella no haría eso maliciosamente». «Compró un espejo de pie y un botellero». Silencio. «Voy a denunciar esto a la policía». ¿Enviarías a tu propia hermana a la cárcel? Ella no está actuando como una hermana. Esa noche hice la denuncia. Les mostré los extractos bancarios, la historia de Facebook, el contrato de arrendamiento. El oficial Marín tomó notas y prometió escalar el caso. Aún no podían arrestarla, pero lo agregaron al expediente. Estaba empezando a parecer mucho más un fraude. Aún así, nada cambió. Elena se quedó. La fecha de la audiencia de desalojo estaba a semanas de distancia. Yo estaba perdiendo sueño, peso y la poca fe que me quedaba en la familia. Luego, unas 2 semanas después, recibí una llamada de un número que no reconocí. ¿Hola? ¿Es usted Adrián Flores? Sí. Le habla la señora Méndez del Departamento Familiar de Servicios de Protección Infantil. Nos gustaría hablar con usted sobre una consulta de tutela presentada a su nombre para un menor, Marco Vidal. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? Aquí dice, usted solicitó asumir la tutela de su sobrino debido a condiciones de vida inseguras en el hogar actual. Yo no presenté nada. Una pausa, ruido de papeles. Extraño, el documento tiene su nombre, su firma, incluso su identificación, aunque se ve un poco mal. Me lo enviaron por correo electrónico. Abrí el archivo y vi mi nombre firmado al pie de una solicitud de tutela, pero la firma era incorrecta. Mi nombre estaba mal escrito en una página. La foto de identificación era un escaneo recortado de una vieja tarjeta de empleado que perdí hace años. Era falso. Elena, o alguien que la ayudaba, estaba tratando de incriminarme. No sabía si era para asustarme, retrasar el desalojo o pintarme como un villano, pero era una línea cruzada tan lejos que ya ni siquiera era visible. Llamé a mi madre furioso. No contestó, así que fui a su casa. Abrió la puerta con un delantal puesto, como si fuera un jueves cualquiera. «Adrián, por favor, no entres a la fuerza». Sostuve mi teléfono. Ella falsificó mi firma en una solicitud de tutela. Intentó hacer parecer que yo estaba tratando de quitarle a su hijo. Su rostro palideció, pero solo por un segundo. Luego se endureció. «Estoy segura de que hay una explicación razonable». «No la hay, y si no me ayudas a arreglar esto, vas a caer con ella». Sus labios se apretaron. Abrió la boca para hablar, luego se detuvo. La cerró. Esperé, y entonces dijo en el tono más frío que jamás le había escuchado: «Siempre la resentiste. No finjas que no. Tal vez ella no es perfecta, pero al menos nunca abandonó a su familia». Eso fue lo último que dijo antes de cerrarme la puerta en la cara, y ese fue el momento en que todo se hizo añicos. La lealtad, la culpa,
La idea de que tal vez, solo tal vez, mi madre todavía me veía como a su hijo. No lo hacía. Para ella, yo era prescindible, reemplazable, un escalón para la hija que lo necesitaba más. Y fue entonces cuando supe que no recuperaría mi casa esperando. Tenía que recuperarla. Pero no iba a gritar, ni a romper ventanas, ni a lanzar puñetazos. Iba a hacerlo a través del libro, a través del sistema. Ellas pensaron que yo no entendía. Y cuando terminara, desearía nunca haber tocado una sola cosa que me pertenecía. Especialmente el contrato, especialmente la tarjeta, especialmente el nombre que intentaron falsificar. Pero antes de que esa venganza pudiera comenzar, antes de que siquiera pusiera mi plan en marcha, sucedió algo que no esperaba, algo que cambió todo de nuevo, y no para bien. Por primera vez en mi vida adulta, dejé de llegar temprano al trabajo. Seguía llegando a tiempo. No iba a darles a Elena o a mi madre esa satisfacción, pero dejé de fichar una hora antes, dejé de ofrecerme como voluntario para turnos dobles. El fuego que siempre había tenido, el ajetreo, la ambición, el constante empuje para salir adelante, se había apagado como si alguien le hubiera echado agua fría, y ya no podía fingir. Mi gerente se dio cuenta, también mis compañeros de trabajo, pero nadie dijo nada. Todavía no. Para entonces, llevaba 3 semanas durmiendo en el sofá de David. Él nunca se quejó. Me dio espacio, mantuvo las cosas tranquilas y no hizo preguntas que yo no estuviera listo para responder. Pero vi la expresión en su rostro cuando olvidé sacar la basura de nuevo, cuando dejé mi ropa en la lavadora demasiado tiempo, cuando apenas dije una palabra durante una cena completa. Me estaba desmoronando silenciosa y lentamente. La audiencia de desalojo estaba programada para dentro de 2 semanas, pero cada día se arrastraba como melaza. Mientras tanto, Elena estaba disfrutando en mi apartamento. Su Instagram había pasado de vibra de divorcio tranquilo a energía de influencer total. Fotos de su acogedor nuevo espacio, mi apartamento, Marco comiendo cereales en mi isla de cocina, todavía mis cereales, y una publicación que casi me hace tirar el teléfono al otro lado de la habitación. A veces la vida te sorprende con un nuevo comienzo. Gracias a todos los que me apoyaron cuando no tenía nada. Me tenían bloqueado para verlo, por supuesto, pero la gente habla, se comparten capturas de pantalla. Mi prima me la envió con un simple mensaje de texto. No respondí, no pude. El peso de todo me oprimía, la traición, el silencio, el hecho de que mi propia madre ni siquiera me había llamado para saber si estaba bien, ni una vez, ni después de la presentación de la falsa tutela, ni después de los cargos en mi tarjeta, ni después de que me cerró la puerta en la cara. Comencé a tener sueños sobre llaves. Estaba parado frente a una puerta, a veces mi apartamento, a veces mi casa de la infancia, y no importa cuántas llaves probara, ninguna funcionaba. Las cerraduras se derretían, se torcían o desaparecían por completo, y me despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado en un sofá que no era mío. Ese fue el fondo. No dramático, no ruidoso, solo una erosión silenciosa y constante de todo lo que había construido. Y entonces, una mañana, algo pequeño cambió. Fue David. Estaba sentado en la mesa de la cocina, sorbiendo café, hojeando una tableta, y me miró. ¿Todavía tienes ese taladro? Parpadeé. ¿Qué? El taladro eléctrico. Me lo prestaste cuando me mudé. Todavía funciona como una bestia. ¿Sí? ¿Por qué? Señaló la tableta. Mi casero me permite rehacer los estantes en el cuarto de lavado. Dijo que podía poner algunos personalizados si yo ponía la mano de obra. ¿Te apuntas? No respondí de inmediato, pero algo en la forma en que lo dijo, como si fuera normal, como si yo no fuera un fantasma. Claro, dije, ¿por qué no? Nos tomó apenas una hora. Una instalación básica, pero se sintió bien hacer algo. Volver a sostener herramientas, medir, cortar el lijar. Mis manos recordaron el ritmo, incluso si mi corazón todavía estaba intentando alcanzarlas. El siguiente fin de semana abordamos el armario de su dormitorio, luego su protector contra salpicaduras de la cocina. David seguía encontrando excusas para involucrarme en proyectos, y yo no me resistía. No hablaba mucho, pero me presentaba. Trabajaba y, lentamente, algo comenzó a volver. David se dio cuenta. Una noche, mientras comíamos comida para llevar, me dijo, ¿alguna vez pensaste en hacer esto a tiempo completo? ¿Arreglos, reparaciones, instalaciones? Sacudí la cabeza. No,
Eso es solo algo secundario. ¿Por qué no? Tienes talento, hombre. Eres detallista. No tomas atajos. La mitad de los tipos en Craigslist ni siquiera traen un nivel. Podrías cobrar el doble y aún así tendrías la agenda llena. No dije nada, pero esa noche saqué mi portátil y comencé a buscar. Licencias de manitas, registro de pequeñas empresas, plantillas de sitios web. No dormí mucho, pero por primera vez en semanas no fue por ansiedad, fue por esperanza. Durante los días siguientes hice malabares entre el trabajo y la investigación. Empecé a hacer listas, herramientas que ya tenía, herramientas que necesitaba, servicios que podía ofrecer, rangos de precios, seguros, asuntos fiscales. La logística era vertiginosa, pero no me importó porque por primera vez en semanas estaba construyendo algo. Unos días después, David me dejó acompañarlo a un trabajo que estaba haciendo para un compañero de trabajo, montar un televisor y arreglar un armario roto. Yo hice la mayor parte del trabajo. David observaba, hacía chistas, ofrecía cerveza. Después de que el compañero de trabajo nos diera propina a ambos, me dijo, «Eres un profesional. ¿Haces esto a tiempo completo?» No, mentí. Todavía no. Esa noche compré un nombre de dominio, https://floresarregla.com. Simple, limpio, profesional. Hice un logo básico, configuré una dirección de correo electrónico y comencé a trabajar en un sitio de una página. Nada elegante, solo lo suficiente para parecer legítimo. Me inscribí en algunas aplicaciones de conciertos, puse mi perfil en Taskmatch y esperé. 2 días después, conseguí mi primera reserva. Una mujer necesitaba que reforzaran los estantes de su garaje. Llegué temprano, herramientas en mano, e hice el trabajo en 1 hora. Me dio una propina de $40 además de mi tarifa y me dejó una reseña de 5 estrellas. Me quedé mirando esa reseña como si fuera un trofeo. No por el dinero, aunque eso ayudó, sino porque era validación, la prueba de que todavía era yo, incluso después de todo, de que todavía podía aportar valor, todavía podía construir. La noticia se difundió lentamente. Llegaron algunos trabajos más. Actualicé mi sitio, imprimí tarjetas de presentación. Flores Arregla se convirtió en más que un nombre. Se convirtió en mi vía de escape. Y a pesar de todo, mantuve el silencio. Sin publicaciones, sin mensajes de texto a mi madre, sin comentarios sobre las tonterías de Elena. No intenté justificarme ante el chat grupal familiar, que se había quedado extrañamente en silencio desde que sucedió todo. ¿Qué pensaran que estaba roto? ¿Qué pensaran que estaba lamiéndome las heridas en algún sótano? Yo estaba construyendo, planeando, y ya no solo iba a recuperar mi apartamento, iba a recuperar mi vida. Pero el siguiente giro, ese vino de la nada. Era sábado por la tarde cuando recibí un mensaje en el formulario de contacto de Flores Arregla. El nombre en la lista, Lucas. Sí, ese Lucas, el ex de Elena. El asunto solo decía, consulta de trabajo, necesito ayuda con la conversión de garaje. Me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto entero. Luego lo leí de nuevo. Hola, no estoy seguro si este es el Adrián correcto, pero si lo es, necesito que se haga un trabajo. Convertir mi garaje en una oficina en casa. Vi tu sitio a través de un grupo vecinal. Avísame si estás disponible. Además, lo siento por todo. Me enteré de lo que pasó. Ni siquiera sabía cómo procesarlo. ¿Por qué se acercaba y qué sabía? No respondí de inmediato. Lo pensé durante un día entero. Luego escribí una respuesta. Hola Lucas, sí soy yo. Hablemos. Programamos una llamada. A los 5 minutos me di cuenta de que no era el mismo tipo que el lema había pintado. No estoy aquí para tomar partido, dijo. Pero pensé que deberías saber que la versión de las cosas de Elena no es exactamente la verdad. No me digas. Dudó. Luego añadió. Le dijo a su nuevo novio que la echaste de tu propio apartamento para castigarla. Dijo que estaba celoso de que fuera madre soltera y que querías demostrar un punto. Me reí. Una tos seca, sin humor. Ni siquiera sabía que tenía novio. Sí, se conocieron el mes pasado. Él no sabe ni la mitad de lo que pasa. Eso se me quedó grabado. Elena estaba hilando historias, creando una narrativa completamente nueva sobre lo que sucedió a mis espaldas mientras yo recogía tranquilamente los pedazos rotos. Y fue entonces cuando supe que no podía simplemente sentarme y esperar la audiencia de desalojo. Necesitaba ventaja, necesitaba pruebas.
Así que comencé a recopilar capturas de pantalla de las publicaciones de Elena, registros bancarios que mostraban los cargos en mi tarjeta, correos electrónicos con marcas de tiempo, fotos de los documentos de tutela falsos. Incluso Lucas se ofreció a escribir una declaración confirmando que Elena se había jactado de ocupar mi lugar. Lo guardé todo, categoricé todo en carpetas, imprimí copias, hice una copia de seguridad 2 veces porque ya no solo me estaba preparando para el tribunal de desalojo, me estaba preparando para la guerra. Pero justo cuando pensé que tenía todo bajo control, justo cuando pensé que había dejado de caer, recibí una llamada del señor Gómez. Adrián, dijo con voz sombría, necesitas venir al apartamento ahora. Mi estómago se encogió. ¿Qué pasó? Ella no está aquí, pero hay algo que necesitas ver. Dejé todo y conduje hasta allí. Cuando llegué, la puerta estaba abierta, la cerradura estaba reventada. El señor Gómez estaba justo dentro de la sala de estar, su rostro indescifrable. Pasé junto a él y me congelé. El lugar estaba destrozado. Muebles volcados, paredes raspadas, armarios abiertos, cristales rotos en la cocina. Mi televisor había desaparecido. También el microondas y los estantes que instalé en el pasillo. No solo se había mudado, había vaciado el lugar y me había dejado con los escombros. El señor Gómez me entregó una nota doblada que había encontrado pegada con cinta adhesiva al refrigerador. Con una letra descuidada se leía: «Gracias por el viaje gratis. Buena suerte arreglando este tugurio. Tal vez la próxima vez no seas una serpiente tan egoísta». Y debajo de eso, una carita sonriente manchada. Durante mucho tiempo me quedé allí parado mirando el espacio vacío donde solía estar mi sofá. El apartamento por el que sangré, trabajé, viví, se había ido. Pero, extrañamente, no me sentí destrozado. Ya no. Porque lo que Elena no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo ya había tomado fotos de todo antes, que tenía recibos, testigos, una línea de tiempo. Ella pensaría que ganó, que tuvo la última palabra. Pero no había visto al nuevo Adrián, el que sabía cómo reconstruir, el que iba a hacer que todos y cada uno de ellos pagaran legalmente, cuidadosamente y con una sonrisa, porque la caída había terminado y el ascenso acababa de empezar. Es curioso cómo perderlo todo puede hacer que veas con claridad. Me paré en el centro de mi apartamento destrozado, el suelo cubierto de fragmentos de vidrio, el drywall abollado como si alguien le hubiera dado con un bate, y me sentí en calma. No entomecido, no roto, solo quieto. Como la clase de silencio que se escucha justo antes de que una tormenta comience a rodar. La calma antes. El señor Gómez caminaba de un lado a otro junto a la puerta, murmurando sobre seguros y daños, pero lo ignoré. Mis ojos trazaron cada pieza faltante: el microondas robado, el soporte de televisión destripado, las lámparas decorativas que instalé yo mismo, desaparecidas, los estantes que medí y nivelé a la perfección, arrancados de las paredes, con tornillos aún incrustados en la pintura. No fue vandalismo. Fue intencional. Elena no solo se había mudado, había vaciado el lugar como si fuera una habitación de hotel por la que nunca planeó pagar, y luego dejó esa nota. Gracias por el viaje gratis. Buena suerte arreglando este tugurio. Ella pensó que ese era el movimiento final. Pensó que había ganado, pero todo lo que había hecho fue darme exactamente lo que necesitaba. Porque ahora no solo tenía el papeleo de desalojo, tenía evidencia de robo, destrucción de propiedad e intención maliciosa. Tenía fotos del apartamento antes y después, tenía registros bancarios, tenía la falsa presentación de tutela que intentó colar bajo mi nombre, tenía a Lucas, su exmarido, dispuesto a testificar. Y más que nada, no me quedaba miedo. Sin ataduras, sin ilusiones, sin piedad. Una vez que el señor Gómez presentó el informe policial por daños y se fue para contactar a su compañía de seguros, me quedé atrás.
Me senté en el suelo, desnudo, frío y manchado con algo pegajoso que no quise identificar, y comencé a hacer listas. El tipo de lista que solo haces cuando has superado el punto del desamor. Paso a paso, metódico. 1. Informe policial ya presentado por el señor Gómez. Lo completaría con la lista de artículos faltantes, fotos y cualquier recibo que pudiera desenterrar. Mis extractos bancarios mostrarían que algunos de los electrónicos robados habían sido cargados a mi tarjeta. 2. Preparación legal. La audiencia de desalojo seguía en pie, pero ahora tenía motivos para daños civiles y posibles cargos penales. Necesitaba un abogado, no uno llamativo, solo alguien inteligente, discreto y minucioso. 3. Bloqueo financiero. Todas mis tarjetas habían sido cambiadas, mi crédito monitoreado, pero ordené un nuevo bloqueo en cualquier línea de crédito y marqué mi nombre con las 3 principales agencias por si Elena volviera a intentar algo. 4. La falsificación de tutela tenía que ser escalada. Ya había presentado el informe a CPS y proporcionado una copia a la policía. Ahora era el momento de presionar con fuerza. 5. Testigos. Lucas, David, incluso algunos compañeros de trabajo que conocían la cronología. Empecé a contactarlos, no para cotillear, no para desahogarme, solo para pedir declaraciones formales. Todos ellos aceptaron sin dudarlo. Al final de la noche tenía 5 carpetas, físicas y digitales, etiquetadas como contrato y propiedad, fraude y robo de identidad, robo financiero, declaraciones de testigos y cronología y evidencia. Estaba construyendo un caso, no solo para el tribunal, sino para todo. Porque aquí está la cosa acerca de la gente como Elena, y desafortunadamente gente como mi madre también. Confían en que te quedarás callado, se alimentan de la culpa, de los lazos familiares, de la idea de que no te atreverás a contraatacar. Pero yo había luchado para salir de la miseria para comprar ese apartamento, trabajar turnos dobles, aprender a poner azulejos en un baño desde cero. Había ganado cada centímetro de éxito sin ayuda, y ahora no me quedaba nada que perder. Así que empecé a hacer llamadas. La primera fue a Lucas. Necesito esa declaración, dije, la que ofreciste, por escrito. No dudó. La tienes. 2 días después, tenía una carta firmada y notariada que describía todo lo que Elena le había dicho. Como ella admitió haber cambiado las cerraduras, se rió de tomar el control del lugar y me llamó demasiado débil para hacer algo al respecto. Lucas incluso ofreció capturas de pantalla de los mensajes de texto que ella le había enviado durante la mudanza, jactándose de vivir sin pagar alquiler y enseñarle a Adrián cómo funcionan las cosas en el mundo real. Eso fue a la carpeta número 4. Luego, contacté a CPS de nuevo y presioné el tema de la falsificación. Les dije que tenía pruebas de que el documento presentado no solo era falsificado, sino parte de un patrón de acoso mayor. Fui tranquilo, respetuoso, pero firme. Y fue entonces cuando conseguí un nombre, Detective Ríos. El detective Ríos fue asignado al caso de falsificación. Le envié por correo electrónico la carpeta completa, cada archivo, cada foto, cada discrepancia en el formulario falsificado. En un día me respondió, corto y simple, recibido, esto se está escalando para una revisión formal, lo actualizaremos en breve. Impulso, pude sentir que se estaba construyendo. Mientras tanto, el señor Gómez contrató a un contratista para evaluar los daños. Me trajo para que recorriera el apartamento y confirmara lo que se había llevado o destruido. El contratista silbó por lo bajo. Arrancó hasta los enchufes. Hombre, eso es rencor. Eso ni siquiera es robo. Eso es simplemente malvado. Ambos reímos, pero mi risa fue hueca. Aún así, tomé fotografías, medí lo que necesitaba reparación, guardé cada factura que el contratista envió al señor Gómez. Me ofrecí a ayudar a arreglarlo yo mismo. Gómez se negó. Ya has hecho suficiente. Concéntrate en el caso. Yo me encargo del apartamento. La siguiente parte de la preparación fue más difícil. Tuve que hablar con mi madre. No porque quisiera un cierre. No lo quería. Solo necesitaba saber qué sabía y, lo que es más importante, qué no. Me presenté en su casa sin avisar.
Abrió la puerta con un chal de punto y sosteniendo una manzana a medio comer. Parpadeó. Adrián, no estoy aquí para pelear. Dije, solo quiero claridad. Me dejó entrar con un suspiro. La casa olía a lavanda y a limpiador de limón, familiar de una manera dolorosa. Me senté en el sofá. Ella se quedó junto a la entrada como una chaperona. Necesito saber, dije, ¿ayudaste a falsificar esos documentos? Su rostro cambió, no de shock, sino de dolor, dolor teatral. No falsifiqué nada, dijo en voz baja. Ella me mostró un papel y dijo que era parte de los arreglos de custodia. No hice preguntas. La miré fijamente. ¿Lo leíste? No. ¿Viste mi firma? Yo no recuerdo. Le creí, pero no la perdoné. Elena está en problemas, dije. Esto no terminará bien para ella. Es tu hermana, Adrián. Es una criminal, mamá. Ella miró hacia abajo y me di cuenta de que ya lo sabía. No solo sobre el documento, sobre todo. Los cargos falsos, el vandalismo, la manipulación. Tenía que saberlo. Simplemente no quería afrontarlo. Me levanté. No voy a permitir que vuelva a hacer esto, ni a mí ni a nadie. Mamá no dijo nada. No me siguió hasta la puerta. Y ese silencio me dijo más que las palabras. Ella había elegido su bando, lo que hizo que el mío fuera más fácil de elegir. Corté todo contacto después de eso. Cambié mi número, bloqueé a ambas en todo. David me ayudó a configurar filtros de llamadas para que sus nombres nunca volvieran a aparecer. Y volví al trabajo, pero no al almacén. Ese capítulo había terminado. Ahora era flores a regla, a tiempo completo. Había acumulado suficiente impulso, suficientes trabajos de boca en boca, clientes habituales y críticas brillantes como para finalmente dejar la rutina de 9 a 5. Registré mi negocio oficialmente, pagué las tarifas de licencia, comencé a ofrecer paquetes, incluso invertí en mejor equipo, herramientas que soñé cuando estaba sin un duro, revisando los pasillos de liquidación. A finales de mes tenía 3 semanas de citas programadas, mi propio logo en una furgoneta blanca, polos de marca y un banco de trabajo plegable con mi nombre grabado. Estaba ganando más en una semana de lo que solía ganar en un mes, pero no publiqué nada al respecto, no alardeé, porque esto no era para Elena, esto era para mí. Aún así, una parte de mí quería que ella supiera, que viera lo que había construido a partir de las cenizas que dejó. Y tendría esa oportunidad, porque, de la nada, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto solo decía, de Marco con ayuda de la mamá de un amigo. Mi corazón se detuvo. Lo abrí. Hola, tío Adrián. No sé si estás enojado conmigo también, mamá también, pero no lo creo. Te extraño. ¿Puedo verte alguna vez? Adjunto había un dibujo a crayón, un monigote mío con una llave inglesa grande en una mano y una sonrisa, parado junto a un niño pequeño sosteniendo una caja de herramientas. Me rompió y me recordó exactamente por qué tenía que terminar esto. No solo por justicia, sino para proteger a la próxima persona que Elena intentara manipular, incluso si era su propio hijo. Así que hice mi lista final. 1. Entregar todas las pruebas al detective Ríos y hacer seguimiento semanal. 2. Confirmar el informe policial por daños con el señor Gómez y firmar la declaración jurada. 3. Finalizar el papeleo de la demanda civil con el abogado. 4. Notificar a CPS sobre la carta de Marcos sin forzar el contacto. 5. Preparar una publicación pública si fuera necesaria, algo honesto, tranquilo y con hechos. Porque si Elena quería contar mentiras, bien, pero yo tenía la verdad, la ley y el impulso. Había terminado de jugar a la defensiva. Ahora era mi movimiento. El movimiento final no llegó en una escena dramática de la corte o una confrontación a gritos en un estacionamiento. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado ruidoso. Elena siempre prosperaba en el drama, el caos era su moneda. Así que elegí el único arma que ella nunca podría entender, el silencio. Silencio legal, estratégico y constante. Esperé la audiencia. El caso de desalojo que había comenzado todo finalmente iba a juicio. Y a pesar de todo lo que Elena había hecho, aún así llegó tarde. Sin abogado, sin disculpa, solo una blusa blanca barata y esa misma sonrisa engreída que había usado el día que cambió las cerraduras de mi apartamento.
Ni siquiera me miró cuando entró. No se fijó en la carpeta que coloqué ordenadamente en el escritorio frente a mí, etiquetada en negrita. Prueba de robo y fraude. Elena Vidal. Tenía todo dentro. Recibos de los electrónicos faltantes, fotos del daño que causó, capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales alardeando de vivir en mi apartamento sin pagar, la declaración notariada de Lucas, informes policiales, el papeleo de fraude bancario, la falsificación de tutela. La jueza, una mujer con aspecto cansado de unos 50 años sin tiempo para juegos, no necesitó mucho. Después de apenas 20 minutos, falló a mi favor. Se concedió el desalojo inmediato, aplicado retroactivamente ya que Elena ya había desalojado. Al señor Gómez se le concedieron daños por la destrucción de la propiedad. A mí se me concedió la restitución por robo y uso no autorizado de tarjeta de crédito. Elena no dijo una palabra. No era necesario, su rostro lo decía todo. Y cuando la jueza le preguntó si tenía algo que añadir antes de cerrar, finalmente abrió la boca. «Está exagerando», dijo. «Solo era familia ayudando a la familia». La jueza la miró fijamente. «Eso no es lo que dice la evidencia, señorita Vidal. Esto ya no es un asunto familiar, es un asunto legal». Esa fue la primera grieta. Pero el golpe final llegó una semana después. El detective Ríos me llamó con una actualización. La falsificación de la solicitud de tutela no era solo un delito menor, había cruzado la línea hacia territorio criminal. Elena había presentado un documento falsificado a una agencia gubernamental. Combinado con la declaración de CPS y la identificación falsificada que utilizó, fue suficiente para que el fiscal presentara cargos. Fraude, falsificación, robo de identidad. Se fijó una fecha en la corte. Se le asignó un defensor público ya que no podía pagar su propio abogado. Y a pesar de todo, todavía intentó manipular la situación como si yo fuera el que la había traicionado. No respondí a los mensajes de texto, no le devolví la llamada cuando dejó un mensaje de voz diciendo, «Esto podría arruinarme, Adrián. Piensa en Marco. ¡Marco!». Yo había estado pensando en Marco. No le respondí después de ese primer mensaje, no directamente. Pero me puse en contacto con CPS de nuevo, en silencio, con cuidado. Les dije que no estaba tratando de obtener la custodia. Solo quería asegurarme de que Marco estuviera seguro. Les di todo lo que tenía, sus condiciones de vida, su inestabilidad, sus manipulaciones. Incluso les reenvié los mensajes que ella había enviado sobre usar a Marco para culparme. Me dieron las gracias y se hicieron cargo. Unas semanas después, me enteré por Lucas de que él había solicitado la custodia total. Aparentemente, CPS se había puesto en contacto para una revisión de la casa. Fue entonces cuando descubrieron que Elena había estado dejando a Marco con amigos durante días, rebotando entre casas de novios y todavía tratando de resolver las cosas. Ella no se presentó a una cita de seguimiento programada, luego faltó a otra. Eso fue todo. Lucas obtuvo la custodia temporal. La custodia legal total estaba pendiente de una audiencia, pero Marco ya estaba viviendo con él. El mundo de Elena se estaba desmoronando, y ella no podía detenerlo. Intentó llamarme de nuevo, esta vez sollozando por teléfono, su voz. «Me equivoqué, está bien, no quise ir tan lejos, estaba desesperada. ¿No podemos arreglar esto?». No contesté, ya había bloqueado su número. Fue David quien finalmente dijo lo que yo había estado pensando todo el tiempo. «Tú no la destruiste, hombre. Ella hizo eso por sí misma. Todo lo que hiciste fue evitar que te lo hiciera de nuevo». Para entonces, Flores Arregla estaba en auge. Ahora tenía 3 chicos trabajando conmigo, 2 a tiempo parcial, 1 a tiempo completo. Estábamos reservados con 3 meses de antelación. Tenía una LLC, un número de identificación fiscal y un logo en el costado de mi furgoneta de trabajo. Incluso me invitaron a hablar en un evento local de emprendimiento. La vida no era perfecta. Todavía había noches en las que me quedaba mirando el techo preguntándome cómo había dejado que llegara tan lejos. Todavía había momentos en los que recordaba un cumpleaños o unas vacaciones y sentía el vacío donde solía estar la familia. Pero no los extrañaba a ellos, extrañaba la idea de ellos. Eso no es lo mismo. La última pieza encajó 6 meses después del desalojo. Recibí una carta del tribunal. Elena se declaró culpable de cargos reducidos bajo un acuerdo.
Evitaría la cárcel, pero tendría antecedentes, una fuerte multa, asesoramiento obligatorio y libertad condicional. No era todo lo que quería, pero era suficiente. Y cuando volví a entrar en ese apartamento, recién pintado, con el olor a serrín y aceite de limón en el aire, me paré en medio de la sala de estar, cerré los ojos y respiré hondo. Estaba tranquilo, estaba limpio, era mío otra vez, sin ruido, sin mentiras, solo yo. Había empezado de cero, lo perdí todo y lo reconstruí todo de nuevo, pero esta vez más fuerte, más inteligente y con la clase de paz que nadie podía arrebatarme. Ni Elena, ni siquiera mi madre, porque la verdad es que la venganza no siempre tiene que ser ruidosa. A veces, la venganza más poderosa es simplemente reconstruir en silencio y dejar que ellos observen. Ella me robó mi hogar,